falla. Tu gracia y compasión, todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. En la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad.
Iglesia, un abrazo muy especial, que el Señor les bendiga en este tiempo, recordando lo que siempre hemos dicho, no dejar de orar por las personas que se encuentran en alta necesidad, y lo digo porque muchas veces nos centramos únicamente en lo que nosotros requerimos o nosotros necesitamos y pasamos de largo y se nos olvida que hay personas que también tienen necesidad y muchas veces igual necesidad o peor necesidad que la nuestra. Entonces, que nunca se nos olvide la misericordia de poder orar por las personas que requieren de un techo, que no tienen un plato de comida, que no tienen trabajo, y pedirle al Señor que les pueda bendecir. El Señor ha tocado mi corazón con un tema que tiene que ver con que en la necesidad hay oportunidad. Ese es el título que estaremos trabajando hoy. En la necesidad hay oportunidad. Para eso vamos a ir a Marcos capítulo 10, en el versículo 46. Y es una historia maravillosa porque hay una persona que se encuentra en necesidad, pero tuvo una gran posibilidad y oportunidad de estar con el Señor. Marcos 10:46 dice de la siguiente manera: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Y él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En la necesidad hay oportunidad. 3 aspectos para revisar acerca de esta historia. Y el primer aspecto está en modo de pregunta, y es la siguiente: ¿qué le pides al Señor? Como primera medida vamos a revisar eso. ¿Qué le pides al Señor? Y esta historia muestra una palabra que se nos olvida que estamos bajo ella, y se nos olvida que la gente que trata con nosotros debe estar bajo ella también. Y es la palabra misericordia. ¿Qué le pides al Señor? Es lo primero. Marcos 10:47 dice de la siguiente manera: Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mira, en ocasiones, y en esta época sí que es preciso, estamos pensando tanto en nuestras necesidades que se nos olvida que algo fundamental para poder vivir el día a día en medio de la necesidad es la misericordia. Lamentaciones 3, capítulo 3, versículo 22, dice algo: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nosotros algunas veces nos dejamos invadir tanto de la situación de necesidad en la cual estamos, que se nos olvida que sin la misericordia del Señor no podemos hacer absolutamente nada. La necesidad lleva a la gente a pensar en el dinero, en sanarse pronto, en que la pandemia pase rápido. La necesidad lleva a la gente a no pensar en lo que verdaderamente tiene que pensar. Y mira, si la palabra del Señor dice que su misericordia es necesaria cada mañana, y necesitamos y requerimos de ella todas las mañanas, es porque necesitamos imperiosamente apelar a su misericordia antes que a cualquier otro tipo de cosa. Pero te das cuenta que en el tiempo de crisis nosotros empezamos a pedir lo que nosotros creemos que es necesario pedir. Y a mí me aterra, claro, el ciego está pidiendo al final un milagro y un favor de sanidad para él. Pero mira que la palabra que él utiliza es la misericordia, a la que el Señor Jesús, siempre que le apelaron a esa palabra, nunca se pudo resistir. Entonces él va por el camino
y vio a un ciego, a un paralítico, y teniendo misericordia de él, le sanó. Él iba por el camino en una tristeza porque habían asesinado a Juan Bautista, primo de él, pero teniendo misericordia les alimentó. O sea, el Señor Jesús siempre apeló a la misericordia, y siempre que la gente apeló a la misericordia del Señor Jesús, siempre recibió misericordia y amor del Señor Jesús. ¿No será que ha llegado el momento de dejar de pensar un poco en la crisis y pensar un poco más en la misericordia del Señor, que según la palabra dice que la necesitamos y la requerimos cada mañana? Lo primero es, ¿qué le pides al Señor? Lo segundo es, ¿qué hacer con los opositores? Marcos 10:48 dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Bueno, aquí es muy sencillo. La palabra del Señor dice que muchos estaban en oposición a él, pero que él hablaba o clamaba mucho más fuerte diciendo lo mismo. A mí me llama poderosamente la atención que él no cambió su discurso ante el Señor Jesús porque muchos estaban en contra de él. O sea, él tenía una meta clara y era pedirle misericordia al Señor Jesús. Muchos se empezaron a oponer, pero él no cambió su discurso. A mí me llama poderosamente la atención que muchas veces nosotros tenemos supuestamente un plan muy claro, y cuando algo empieza a salir mal por el camino, nosotros cambiamos de plan. Y eso está mal porque Dios sigue siendo el mismo. O sea, el mismo Dios que puso ese sentir y ese plan en tu corazón al principio, sigue siendo el mismo, así haya oposición. Me explico. El ciego tiene un discurso y es: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente empezó a oponerse y él no dijo: ay no, ¿y ahora cómo oramos? Ay no, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿Te das cuenta que el ciego no tenía plan B? En otras circunstancias hemos predicado que hay que tener un plan B, C, D, E y F, y siempre hay que tener otro plan por si algo sale mal. Pero cuando de buscar al Señor se trata, no hay otro plan, hay que buscarlo, porque nuestra necesidad puede ser suplida únicamente en Él, y la oportunidad, o sea, para que la necesidad se convierta en una posibilidad u oportunidad, tu plan no debe cambiar. Y nosotros muchas veces sí somos muy maleables referente al plan que siempre hemos tenido. El ciego dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente empezó como a oponerse, como a burlarse de él. ¿Y sabes qué hizo el ciego? Continuó diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque cuando de buscar a Dios se trata, el plan no debe cambiar. El plan no se debe aplazar. Nosotros muchas veces tenemos alguna necesidad y esperamos. Algunas veces tenemos que hacer algo y esperamos. Y este ciego se encontraba en tal necesidad que su objetivo era encontrarse con el Señor Jesús. ¿Fue fácil? No, porque la misma multitud empezó a callarlo, pero él no cambió el plan inicial. La pregunta es: ¿por qué cambiamos el plan inicial porque las cosas salen mal? ¿Por qué cambiamos el plan inicial cuando la gente se opone? ¿Por qué cambiamos el plan inicial cuando hay pandemia? No es más fácil, la verdad, seguir con el plan que teníamos originalmente y que una pandemia no cambie tu ideal. Porque si es de buscar al Señor, la pandemia no se puede colocar en la mitad. Y el tercer aspecto es la razón de estar mejor. Marcos 10:52 dice: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La razón de estar mejor es seguirle, no olvidarse de él. Nosotros coloquialmente decimos acá en nuestro país que tenemos un Dios bombero, que es el que nos apaga los incendios. ¿Qué tal si le apuntamos a un corazón agradecido, no a un corazón que se acerque a él cuando está en necesidad? ¿Por qué te digo esto? Porque el versículo termina diciendo que el ciego, después de que recobra la vista, sigue al Señor Jesús. O sea, la intención del Señor Jesús no es hacerte un favor, o sanarte, o ayudarte, o pagarte una deuda, o restituir tu salud y que te olvides de Él. La intención del Señor Jesús es sanarte, pero que le puedas seguir. O sea, la razón de estar mejor es que personas dejen de estar, en este caso puntual, ciegas y en necesidad y se conviertan en seguidores de Jesús.
Me explico. ¿Qué sentido tiene? Y es lo que la palabra del Señor dice. ¿Qué sentido tiene si al final recibimos un milagro de parte del Señor, pero nos olvidamos de Él? No tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué sentido tiene acercarnos a Dios porque estamos en necesidad y después olvidarnos de Él? ¿No crees que eso sería como utilizar a Dios? Y es el típico ejemplo. ¿Qué pasa cuando únicamente te buscan para pedirte favores? ¿Cierto que te sentís mal? ¿Cierto que te sentís utilizado cuando únicamente se te busca porque tenés algo que la gente necesita? Entonces, ¿cómo se puede llegar a sentir el Señor cuando únicamente nos acordamos de Él cuando estamos en peligro, cuando estamos en necesidad, o en este caso preciso, cuando estamos en pandemia? O sea, la razón de estar mejor es pasar de ser personas en necesidad a seguidores de Jesús, no únicamente buscarle cuando nos encontremos en necesidad, ¿ok? Que Dios te bendiga mucho, amada iglesia y persona que por ahí estás viendo este video o escuchándolo quizá. Que Dios te bendiga muchísimo. Recordemos que en la necesidad siempre tendremos una oportunidad si no desviamos el camino. Ojalá que nuestra oración no cambie. Y hay que revisar en lo turbulento, en lo raro que ha sido este año, porque ha sido un año muy raro, en el cual nosotros quizá teníamos planes para este año y nosotros pensamos que porque estamos en pandemia los planes tienen que ser desechados. Y no es así. Claro que algunos planes van a cambiar, sí. Que tenemos que reacomodarnos o reinventarnos, sí. Pero ¿por qué los ideales tienen que cambiar? Si te tenés que ir con algo en tu corazón, andate con esto. El ciego Bartimeo le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando todo se volvió un desastre, que la gente empezó a oponerse, él siguió con el mismo discurso. Él no cambió porque había pandemia, él no cambió porque habían opositores, él siguió teniendo los mismos ideales. Ojalá que este año, que ya va un poco más de mitad de año, podamos seguir con el mismo objetivo, así estemos en crisis, porque la circunstancia puede haber cambiado, pero Dios sigue siendo el mismo. Que Dios te bendiga y que Dios nos pueda ayudar en este tiempo. Bendiciones.